donde se llegaron a desarrollar algunas de las primeras sociedades urbanas del mundo. Durante el tercer milenio antes del Señor Jesucristo, Mesopotamia estaba compuesta por varias ciudades-estados independientes, como por ejemplo Ur de los Caldeos, Babilonia, Laas y Nínive. El mundo mesopotámico, contexto cultural y religioso, antes de Abraham. Las ciudades-estado mesopotámicas eran los centros de poder, administración, y cada ciudad-estado estaba gobernada por un rey que tenía autoridad religiosa y también política. Estos reyes construyeron impresionantes estructuras como templos, palacios, y así poder consolidar su poder. La sociedad estaba jerárquicamente bien organizada y con una clase sacerdotal que llegaba a desempeñar un papel crucial en la vida religiosa y política. Y una clase de comerciantes que habían, como por ejemplo, artesanos y agricultores que llegaban a sostener la economía de estas ciudades-estados. Uno de los logros más significativos de Mesopotamia fue el desarrollo de la escritura cuneiforme alrededor del año 3200 antes del Señor Jesucristo. Los escribas, en aquel tiempo, usaban esta forma de escritura para poder registrar sus leyes, las transacciones comerciales y los textos literarios. Entre la obra literaria, la más destacada se encuentra en la epopeya de Gilgamesh. Una de las epopeyas de Gilgamesh, como por ejemplo la historia de la humanidad y los textos de la creación que describen la cosmogonía mesopotámica. Su religión y su cosmovisión de cómo lo enfocaban ellos decían que en su religión mesopotámica era politeísta, o al menos por lo que podemos ver en la historia, ellos eran adoradores de un gran diverso panteón de dioses, y profundamente estaban integradas a una vida cotidiana. Los mesopotámicos llegaban a adorar a un panteón de dioses, que estos representaban diferentes aspectos de la naturaleza y también en la sociedad. Por ejemplo, entre sus dioses más importantes estaban el dios Anu, que era el dios del cielo, y el creador del cosmos. Luego estaba también el dios Enlil. Enlil era el dios del aire y el viento, y estaba considerado como raíz de los dioses. El dios Ea era el dios de la sabiduría y el de las aguas, y estaba asociado con la magia y con la creación. Los templos, por aquel tiempo, era el centro de la vida religiosa, y los sacerdotes desempeñaban un papel muy importante en la realización de estos rituales, y de esta manera interpretaban la voluntad de sus dioses. Por tanto, los mesopotámicos creían que los dioses influían en todos los aspectos de la vida, desde la agricultura hasta la política. Ellos vivían bajo unos mitos y unas leyendas, y estos mitos mesopotámicos llegaban a explicar el origen del mundo y la relación entre los dioses y los seres humanos. Por ejemplo, el Enuma Elish, por ejemplo, es el mito de la creación que llega a describir lo que es la creación del mundo a partir del caos primordial y el ascenso del dios Marduk como el líder del panteón. Estas historias no solo llegaban a proporcionar una explicación cosmológica, sino que también llegaban a justificar la autoridad política y social de los reyes y también de los sacerdotes. La vida en estas ciudades o estados, la vida, por ejemplo, que había en Mesopotamia, era muy bulliciosa, vibrante y compleja. Las ciudades estaban rodeadas de grandes murallas y eran los centros de comercio y cultura. Los mercados eran lugares de intercambio económico social y la tecnología avanzada, como por ejemplo en aquel tiempo ya existía la irrigación, permitía la agricultura en un entorno árido, mientras que las construcciones monumentales, como las figuras, torres escalonadas, llegaban a reflejar la devoción religiosa y el poder estatal.
La influencia, por ejemplo, que esto pudo afectar a Abraham, quien más tarde sería conocido como Abraham, nació en una de estas ciudades-estado que estaban muy avanzadas de Mesopotamia. Y por lo tanto podemos entender que la cultura y la religión mesopotámica llegaron a influir a la vida cotidiana y a las creencias de su tiempo. La transacción de Abraham de Ur a Canaán refleja un cambio no solo geográfico sino también cultural y religioso. Su obediencia a un nuevo Dios, en contraste con el panteón mesopotámico, llega a resaltar la importancia del monoteísmo, que estaba demandando Dios de servirle y adorarle a él. Vemos que, por ejemplo, el legado cultural y religioso de Mesopotamia influyó mucho en muchas civilizaciones posteriores. La innovación en escritura, ley y arquitectura de Mesopotamia asentaron las bases para poder desarrollar a las ciudades complejas en la región y más allá. La interacción de Abraham con estas culturas llega a reflejar un momento de transición crucial en la historia religiosa y cultural del antiguo Oriente Medio. En la antigua Mesopotamia, la concepción de la creación del mundo estaba profundamente arraigada en sus mitos y cosmogonía. Aquí os voy a presentar una descripción detallada de cómo los mesopotámicos entendían el origen del universo. Primero, el caos primordial, cosmonía mesopotámica, comienza, según sus creencias, en un caos primordial, es decir, una vasta extensión de agua dulce y salada que existían antes de la creación del mundo. Este estado primordial se conoce como Apsu, agua dulce, y Tiamat, agua salada. En este caos primordial no había tierra ni cielo, solo un vasto mar en desorden, que existían antes de la creación del mundo. Este estado primordial se conoce como Apsu, agua dulce, y Tiamat, agua salada. En este caos primordial no había tierra ni cielo, solo un vasto mar en desorden. La creación de los dioses, los primeros dioses llegaron a surgir del caos primordial, es decir, de Apsu y de Tiamat, como deidades primordiales, y esto daron origen a una generación de dioses, pero de dioses menores. Pero sus acciones generaron conflictos entre ellos. Apsu estaba molesto por el ruido que hacían los nuevos dioses, y planeó la destrucción de estos dioses. Sin embargo, Apsu fue asesinado por el dios Ea, también conocido como Enki, quien se oponía a la destrucción de estos dioses jóvenes. En la batalla de Tiamat y Marduk, el mito de la creación más conocido es el Enuma Elis, el cual Tiamat, furiosa por la muerte de Apsu, se alía con monstruos para poder vengarse de los dioses jóvenes. La guerra entre Tiamat y la batalla que va a culminar es una batalla épica en la que el dios Marduk, hijo de Ea, llega a derrotar a Tiamat. Marduk divide el cuerpo de Tiamat en dos partes. Una parte se utiliza para poder crear el cielo y la otra parte es para poder crear la tierra. La creación del mundo, después de la derrota de Tiamat, Marduk llega a organizar lo que es el cosmos, y para utilizar o para crear el cosmos, usa una parte del cuerpo de Tiamat para formar el cielo y la otra parte para formar la tierra. Marduk también llega a establecer los actos y los cielos, creando el orden en el universo. Además llega a organizar la estructura de la sociedad divina y humana, estableciendo
las leyes y los